El río no habla, pero recuerda. En algún lugar profundo del fértil caos del delta del Ganges, más allá de los campos monzónicos y los palacios en ruinas, se ha llevado un secreto en silencio durante siglos, no en libros o tallas de piedra, sino en sangre. El pueblo bengalí, casi 250 millones de almas entre Bangladesh y el flanco oriental de la India, han vivido en la boca de la historia. Los comerciantes vinieron aquí con seda y sal. Los conquistadores vinieron con fuego y banderas. Y cuando el mundo los olvidó, la tierra permaneció, tejiendo en silencio las historias de su gente en los hilos más pequeños de la biología. ¿Qué hace que una gente sea única? ¿Cultura? ¿Idioma? ¿Bordes? No, en realidad no. La singularidad está enterrada en la doble hélice, curvada como la memoria dentro del ADN. Y el genoma de la población bengalí tiene algo que la mayoría de los asiáticos del sur no, el eco inconfundible de otro mundo. Comienza sutilmente. En los estudios genéticos globales, mapas que trazan nuestra ascendencia no por donde vivimos, sino por quienes fuimos, los bengalíes se niegan a caer perfectamente en su lugar. Sus grupos de ADN con otros asiáticos del sur, sí, pero un poco fuera de centro. Un susurro de East perdura en su perfil genético, una huella digital silenciosa de otra época, otra dirección. Y no es un error. No es contaminación. No es teoría. Es evidencia. Esta evidencia nos dice que el pueblo bengalí no es solo una rama de la expansión indoaria o la antigüedad del sur de Asia. Son, en un sentido muy real, un puente, un registro vivo de miles de años de contacto entre civilizaciones que nunca fueron destinadas a reunirse. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué aquí? Para responder a eso, debemos dejar mapas y banderas y viajar en su lugar a lo largo de las antiguas rutas comerciales. Los corredores de migración olvidados y a través de las llanuras de inundación que una vez conectaron bosques de Birmania con los bazares de Bengala. Porque la verdad es que el ADN no miente. Y en el genoma bengalí, encontramos marcadores, rastros, de los ancestros del este de Asia y el sudeste asiático que simplemente no existen en el resto de la India. Un estudio revela que aproximadamente el 10% del genoma promedio bengalí proviene del este o sudeste asiático, un hecho sorprendente e esclarecedor. El número es lo suficientemente pequeño como para perderse en una observación casual, pero lo suficientemente grande como para importar. Debido a que ese 10% es como un hilo rojo en un tapiz, cambia todo el patrón. Y se pone más extraño. Esa ascendencia del este de Asia no es aleatorio. Es consistente, estadísticamente significativo y notablemente rastreable. Los genetistas pueden fechar en el momento en que ingresó al genoma bengalí, alrededor del siglo VI. Un tiempo de colapso político, cambio ambiental y migración silenciosa. Cuando el imperio Gupta se estaba desmoronando, cuando el budismo y el brahmanismo se enfrentaron en los tribunales y los templos, las nuevas personas comenzaron a moverse, no ejércitos, sino familias, tribus. Comunidades enteras que transportan idiomas y linajes de las brumosas colinas del noreste. No conquistaron. Se fusionaron. Y con el tiempo, cambiaron la historia genética de Bengala para siempre. Pero esto es solo el comienzo. Debido a que oculto dentro de ese ADN es una historia más profunda, una que no solo vincula a los bengalíes con tierras distantes, sino con enemigos antiguos. Enfermedades. Hambruna. Clima. La selección natural jugó su papel aquí con una precisión aterradora. El genoma bengalí no es solo un registro de quién vino, sino que también es un registro de quién sobrevivió. ¿Por qué importa esto? Porque el ADN de un pueblo es más que biología. Es narrativa. Es la epopeya no escrita de cómo se formó una civilización, no del mito, sino por la migración, la lucha y la resiliencia extraordinaria. Y en Bengala, esa historia es diferente a cualquier otro lugar. Antes de que se acuñaron las primeras monedas. Antes de que el Mahabharata resonara en los tribunales. Antes de que cualquier mapa tuviera nombres para Bengala, la gente se movía.
No en prisa, no en conquista, sino en ritmo con los ríos, en busca de alimentos, refugio y supervivencia. Y con cada piso en el suelo fértil de Bengala, se dejó una huella genética. El genoma bengalí no es una reliquia estática. Es un palimpsest, escrito una y otra vez, por aquellos que llegaron antes de que hubiera fronteras. Lleva en sus pliegues el polvo de los desiertos y el aliento de las selvas monzónicas. Y si escuchamos, podemos escuchar sus pasos en los datos. La primera capa pertenece a los cazadores indígenas, a menudo etiquetados por la ciencia moderna como los indios del sur ancestrales, el así. Estaban aquí antes del sánscrito. Antes de las ciudades. Antes de los campos de arroz. Sus genes forman las raíces profundas debajo de todo lo demás. No registrado en el texto, pero conservado en la sangre. Luego vino el gran empuje desde el noroeste, no una ola, sino una marea. Los migrantes indoarios hablantes de un sánscrito temprano, portadores del haplogrupo R1A, trajeron consigo una nueva capa lingüística y cultural. Pero su llegada no fue una pizarra limpia. Era una mezcla, una mezcla. El Ani, los indios del norte ancestrales, no borró lo que era. Se agregaron a él. Pero incluso eso fue solo el comienzo. Porque algo inusual sucedió en Bengala que no sucedió de la misma manera que él en el lugar del subcontinente. Cuando Millenia pasó, las nuevas poblaciones llegaron no solo desde el oeste, sino también desde el este. Las tribus austroasiáticas, probablemente relacionadas con la moderna Munda y Santal, provenían de regiones que ahora llaman Camboya y Vietnam. Su llegada no estuvo marcada por reyes o guerras, sino por el flujo lento y persistente de migración. Trajeron una estructura lingüística diferente, diferentes cultivos y sus propias señales ancestrales, marcadores de ADN MT como M30 y M4, que todavía se encuentran en las mujeres bengalíes hoy. Y desde el borde del Himalaya llegó otra ola, los pueblos tibeto-burman. Sus caminos rastrearon los corredores de la colina a través de Assam actuales y el norte de Bengala. Su legado se puede ver en los datos de cromosomas y bengalíes, donde los haplogrupos como O2A se sientan silenciosamente junto a los linajes indoarios dominantes. Estas no son notas al pie menores, son firmas de entrelazamiento. Entonces, ¿qué surgió de esta convergencia? No es un crisol. No es un mosaico. Pero una composición genómica única que simplemente no existe en ningún otro lugar del sur de Asia. Se estima que el genoma bengalí está compuesto por alrededor del 50 a 60% de ascendencia del sur de Asia, con una mezcla de 20 a 30% de orígenes este o sudeste asiático. Y en algunas comunidades, como las cercanas a las fronteras del noreste, ese número puede llegar aún más alto. La investigación genética, incluidos proyectos a gran escala como el Proyecto 1000 Genomas, confirma lo que los antropólogos habían sospechado durante mucho tiempo: Bengala no es un monolito. Su gente lleva el legado de los cultivadores austroasiáticos, los pastores indoeuropeos y los altos tierras de Asia orientales, todos trenzados en una identidad singular. Y sin embargo, hay una paradoja. Porque a pesar de esta increíble complejidad, el perfil genético bengalí parece notablemente cohesivo. Hay una agrupación estricta en los análisis de PSA, incluso más estricto que en muchas otras etnias indias. ¿Cómo es eso posible? Parte de la respuesta no radica en quién vino, sino en cómo se mezclaron. Bengala, a diferencia de muchas otras regiones, fomentó matrimonios mixtos, movilidad basada en el comercio y, de manera crucial, menos barreras genéticas basadas en castas hasta siglos relativamente recientes. Esto no creó el caos, sino la cohesión, un genoma compartido de diversos orígenes. Y así, el ADN bengalí cuenta una historia que rompe las categorías ordenadas dibujadas por el historial de libros de texto. No está definido por mitos o fronteras políticas modernas. No se limita a un idioma, una raza, una civilización. Es una historia de movimiento, de migración en capas sobre la migración, cada onda que agrega matices, profundidad y, a veces, contradicción con la identidad de un pueblo.
Es en esta herencia en capas que encontramos el secreto de la singularidad de Bengala, una tierra en forma de quien la gobernó, sino por quien lo atravesó. Algunos secretos no se esconden en las sombras. Se esconden a la vista, codificados en los cromosomas de un pueblo entero. Durante siglos, la cara bengalí ha sido retratada a través de la lente del lenguaje, la cultura y la religión. Pero la ciencia, con su ojo sin parpadear, ha revelado algo que ningún mito, ningún mapa, ningún manuscrito capturado. Enterrado en lo profundo del genoma bengalí hay un hilo extraído del subcontinente indio, sino de tierras mucho más allá. Este hilo, invisible a simple vista, brilla bajo análisis genómico como un eco de otro continente. Habla el idioma del este y el sudeste asiático. Y no es un susurro. Es una señal. En los estudios de población, cuando los grupos del sur de Asia son trazados por la agrupación genética, la mayoría caen perfectamente dentro de zonas predecibles, Punjabi, Tamil, Gujarati, Cachemira. ¿Pero bengalíes? Se inclinan. No hacia el oeste, sino sutilmente y consistentemente hacia el este. Es como si algo en su ADN estuviera llegando a través de montañas, ríos y tiempo. Lo que hace que esto sea especialmente notable es que ningún otro grupo importante de habla indo-aria muestra este tipo de influencia genética de Asia Oriental. En el norte de la India, la impresión del este de Asia es insignificante, casi inexistente. Pero entre los bengalíes, particularmente los del actual Bangladesh, representa casi una décima parte de todo su genoma. El 10% puede sonar pequeño, pero en el lenguaje de la genética, es profundo. Este componente del este de Asia no es una peculiaridad moderna o un residuo colonial. Es antiguo, y es preciso. Los relojes genómicos, herramientas que cuentan mutaciones durante las generaciones, rastrean este evento de mezcla hacia atrás aproximadamente 52 generaciones. Eso lo coloca en el siglo VI después de Cristo, cuando el paisaje político y cultural de Bengala estaba experimentando un cambio sísmico. La caída del imperio Gupta había dejado un vacío de poder. Las rutas comerciales cambiaron, se abrieron los corredores forestales y la gente comenzó a moverse. Esta vez no ejércitos, sino familias, oradores de lenguas austroasiáticas y de Tibeto-Burman, migrando de lo que ahora llamamos al noreste de la India, Myanmar y más allá. No llegaron con violencia. Llegaron con parentesco. Con tiempo. ¿El resultado? Una población que, aunque lingüísticamente indo-aria, lleva dentro del legado genético de las personas que una vez pensó demasiado, demasiado extraño, demasiado no relacionado. Y aquí se encuentra el giro. Esta ascendencia de Asia Oriental no es aleatoria ni mixta y viene de migraciones modernas. Aparece en haplogrupos muy específicos. En los hombres bengalíes, los haplogrupos de ADN y como OM175, más comunes en el este y sudeste de Asia, se encuentran en la frecuencia medible, casi ausente en los indios del norte, pero en silencio persistente en Bengala. Estos linajes no llegaron ayer. Vinieron cuando los bosques eran reinos y el comercio era una forma de vida. En el lado materno, el ADN mitocondrial pinta la misma imagen. Ciertos subclades, como M9 y M4A, se remontan a las raíces matrilineales del este de Asia, una señal de que el movimiento en Bengala incluía mujeres, no solo hombres guerreros. Esta no fue una conquista. Fue integración. Los estudios antropológicos sugieren que estos vínculos genéticos probablemente provienen de comunidades austroasiáticas, relacionadas con grupos que todavía viven en el sudeste asiático hoy en día. Y las tribus tibeto-burman que una vez cruzaron las mismas montañas que ahora dividen las fronteras. La señal del este de Asia también es consistente en los estratos sociales. Ya sea en los grupos bengalíes hindúes de casta superior, las poblaciones musulmanas de las zonas rurales de Bangladesh o las comunidades tribales no pasas a lo largo de las franjas orientales, la señal permanece. Sobrevivió a la conversión, la casta y la colonización. Y lo que es más, no es solo ascendencia.
Esta herencia de Asia Oriental ha dejado más que marcadores de identidad. Está conectado a rasgos. Los genes que afectan la respuesta inmune, el metabolismo y la resistencia a las enfermedades también llevan sutiles firmas de Asia Oriental, insinuando que esta mezcla no solo cambió quiénes eran los bengalíes, influyó en cómo funcionan sus cuerpos. Al final, este hilo en la secuencia no es una nota al pie. Es un golpe definitorio. Revela que el genoma bengalí no es una historia cerrada, sino una encrucijada, donde South se encuentra con el este, no por accidente, sino por una profunda gravedad histórica. Y en esa reunión, surgió algo raro, un pueblo que mira hacia el oeste, pero lleva el recuerdo del este en sus huesos. El delta del Ganges ha sido durante mucho tiempo fértil, no solo por arroz y lluvia, sino por la muerte. Aquí, a través de los siglos, se ha desatado una guerra invisible. No entre reyes. No entre naciones. Pero entre un asesino microscópico y el cuerpo humano. Y es en esta guerra olvidada que el genoma bengalí se convirtió en una obra maestra de la adaptación evolutiva. El enemigo era despiadado, Vibrio cholerae, una bacteria tan antigua como los ríos mismos. Durante generaciones, persiguió las aguas de Bengala, extendiéndose a través de inundaciones y pozos, prosperando en calor, silencio e ignorancia. Pero mientras el cólera llegó una y otra vez, no solo mató, se formó. La selección natural no se anuncia a sí misma. Susurra. Se poda. Y en Bengala, dejó su marca no a través de cicatrices en la piel, sino a través de cambios en la sangre. A nivel mundial, el tipo de sangre O es uno de los más comunes, una constante casi universal en las poblaciones humanas. Pero en Bengala, es desaparecidamente raro. Entre los 8.000 millones de personas vivas hoy, en ninguna parte hay un grupo sanguíneo menos frecuente que en esta región. ¿Por qué? Porque aquellos con OGRO tipo O sufren más en las epidemias de cólera. Estudio tras estudio lo confirma. Los individuos de tipo O tienen un riesgo significativamente mayor de deshidratación grave y muerte por infección por cólera. Y con el tiempo, en las llanuras de inundación de Bengala, esta vulnerabilidad se volvió fatal. El cuerpo humano se defendió, no conscientemente, sino genéticamente. Las personas con tipos de sangre A o B, especialmente tipo B, tenían una ventaja de supervivencia. Generación por generación, aquellos con genes de tipo O fueron seleccionados contra. Su linaje disminuyó, no a través de prejuicios o políticas, sino a través de la implacable aritmética de la supervivencia. Hoy, ese legado permanece codificado en sangre bengalí. La distribución abo aquí es diferente a cualquier otro lugar. El tipo B domina, no por casualidad, sino por consecuencia. Pero la batalla no terminó allí. Los científicos que estudian comunidades rurales bengalíes han descubierto más que solo cambios de tipo de sangre. Han encontrado segmentos completos del genoma que parecen haber sido esculpidos por la exposición al cólera. Más de 300 regiones en el genoma bengalí tienen las huellas digitales de la selección positiva reciente, la mayoría de ellas vinculadas a la respuesta inmune y la resistencia intestinal. Entre estos, se destacan varios genes, aquellos que regulan la secreción de líquidos en el intestino, el transporte de iones de potasio y las vías de señalización inflamatoria como NFB. Juntos, forman una especie de escudo molecular, un ajuste fino durante siglos de exposición a una sola bacteria devastadora. Esto no es solo la teoría. Estas variantes genéticas tienen efectos medibles. Las personas que transportan ciertos alelos muestran una mayor resistencia a los síntomas graves del cólera, enfermedad más corta, menos pérdida de líquidos, mayor supervivencia. En efecto, el genoma bengalí se ha convertido en un archivo tranquilo de un asedio microbiano que duró más de 1000 años. Y mientras las ciudades aumentaron y cayeron, mientras los idiomas cambiaron y los imperios pasaron, esta batalla pasó desapercibida para los cronistas. Pero la evolución recordó. Hay una ironía inquietante aquí. Los mismos ríos que alimentaban a Bengala también albergaban las bacterias que probaron a su gente generación tras generación.
Y en ese crisol de la enfermedad, el bengalí BODY se convirtió en algo singular, algo endurecido no por espada, sino por enfermedad. Este capítulo del genoma nos dice que la identidad no siempre se trata de dónde venimos. A veces, se trata de lo que hemos tenido que sobrevivir. El cólera no solo mató en Bengala. El tallado. No todas las batallas son ruidosas. Algunos son susurrados dentro del cuerpo, luchado en la silenciosa mutación de un solo gen. En Bengala, mucho antes de los antibióticos o vacunas, otro parásito perseguía el aire, Plasmodium falciparum, la cepa más mortal de la malaria. No invadió con fanfarria. Llegó a las alas. En el monzón del anochecer. No hizo distinciones, niño o anciano, agricultor o erudito. Pero el cuerpo, durante siglos, respondió con un compromiso desesperado. Una mutación. Un comercio. Ingrese hemoglobina E. En el mapa genético del sur de Asia, la hemoglobina E es un atípico, una variante que se ve con frecuencia en el sudeste asiático, pero rara vez en la mayor parte de la India. Sin embargo, en Bengala, existe en densidad inusual. Y esa densidad cuenta una historia, no de casualidad, sino de adaptación. Esta mutación altera la estructura de la hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno a través de nuestra sangre. En su forma heterocigota, cuando se hereda de un solo padre, la hemoglobina E puede reducir la capacidad de los parásitos de la malaria para replicarse dentro de los glóbulos rojos. Debilita al enemigo, lo suficiente como para sobrevivir. En términos evolutivos, eso lo hizo precioso. La selección natural favoreció a los portadores. No murieron de malaria cerebral tan fácilmente. Vivieron. Se reproducen. Y la propagación del gen, en silencio, en todas las generaciones, especialmente en las regiones de las tierras bajas del este de Bengala, donde las infecciones transmitidas por mosquitos fueron una realidad estacional durante miles de años. Pero la evolución rara vez es amable. Porque cuando esa misma mutación se hereda de ambos padres, el resultado no es protección, sino patología. El niño nacido con dos copias del gen de la hemoglobina A menudo enfrenta una vida de dolor, anemia y, en muchos casos, una condición llamada E/talasemia. Es un giro cruel. La misma mutación que ayudó a los antepasados a sobrevivir ahora amenaza a la próxima generación. Esta es la naturaleza de apuesta hecha en Bengala. Es un patrón reflejado en otra parte del cinturón de malaria, en África Occidental con rasgo de células falciformes, en el Mediterráneo con beta-talasemia. Pero la hemoglobina E pertenece claramente al este. Y su presencia en Bengala atrae una línea genética que la conecta con Myanmar, Tailandia y Camboya, un corredor de estrategia de supervivencia compartida, escrita no en alianzas o tratados, sino en hemoglobina. Hoy, aproximadamente del 3 al 7% de los bangladesíes llevan hemoglobina E en algunos grupos étnicos, particularmente cerca de las tierras fronterizas del este. Ese número puede exceder el 30%. Estas no son figuras pequeñas, representan un cambio fundamental en cómo el genoma bengalí se adaptó a su entorno. Pero esta adaptación llegó a un costo. Bangladesh moderno enfrenta una de las tasas más altas de trastornos sanguíneos heredados en la región. Los hospitales tratan a miles de niños con talasemia dependiente de la transfusión, un legado no de debilidad, sino de un viejo acuerdo evolutivo que ahora se pone al día con el presente. Lo que comenzó como una mutación que salvaba vidas es ahora una espada de doble filo. Y, sin embargo, dentro de esa paradoja se encuentra una de las verdades más humanas: la supervivencia no siempre está limpia. A veces significa aceptar la imperfección para continuar. A veces, el precio de la resiliencia está escrito en el sufrimiento. La historia de la hemoglobina E no es solo un detalle médico. Es un testimonio de lo que el cuerpo bengalí ha soportado. Como la tierra, el parásito y el gen bailaron juntos durante siglos, cada uno conforma a la otra, encerrada en una guerra silenciosa e invisible que ningún libro de texto menciona.
Mucho antes de que los templos fueran tallados o los reinos grabados en placas de cobre, existía una civilización más tranquila, una sin manuscritos, sin monumentos, pero no sin legado. Su legado es genético. En la historia de la identidad bengalí, se ha escrito mucho sobre imperios, migraciones e idiomas. Pero debajo de esa narrativa visible se encuentra una mayor, transportada por las comunidades indígenas y tribales cuyas huellas aún se hacen eco debajo de las ciudades modernas de Bengala. Son los arquitectos no acreditados del genoma bengalí. Las antiguas tribus austroasiáticas, incluidos Santal y Munda, se encontraban entre los primeros habitantes del este del sur de Asia. Hablaban idiomas no relacionados con el sánscrito, adoraban a los espíritus mayores que los dioses y vivían en sintonía con los ciclos forestales. Pero su verdadera herencia no eran sus mitos. Era su ADN. Los estudios genómicos modernos revelan que estos primeros grupos contribuyeron significativamente a la base de la ascendencia bengalí. Ciertos haplogrupos mitocondriales, como M30 y M4, aún persisten en las líneas maternas bengalíes. Lo que sugiere que las mujeres de estas comunidades tribales se convirtieron en parte de la población general mucho antes de que comenzara la historia registrada. Estos no eran bolsillos aislados. Eran hilos entrelazados. Y luego vino otro conjunto de colaboradores silenciosos, los pueblos tibeto-burman que hablan de las fronteras del norte y noreste. Comunidades como Tel Rajbonsi, que vive a lo largo de las estribaciones y las llanuras de inundación, trajo consigo firmas únicas de cromosomas y, como el haplogrupo O2A, un marcador típicamente asociado con poblaciones del sudeste asiático y el arco del Himalaya. Esta doble herencia, austroasiática del sur y el tibeto-burman del noreste, creó una capa subyacente en la estructura genética bengalí que aún nos separa de gran parte del norte y el oeste de la India. Pero estas contribuciones van más allá del ADN. Aparecen en el microbioma intestinal bengalí, sí, incluso las bacterias en el sistema digestivo cuenta esta historia. En comparación con los grupos indígenas de los tractos de Chittagong Hill, los bengalíes muestran una composición microbiana distinta, no del todo como sus vecinos tribales, pero tampoco idénticos a las poblaciones indoarias. Es una zona intermedia, un eco microbiano de mezcla genética pasada. Lo que esto significa es que incluso las bacterias que viven dentro de los bengalíes modernos llevan la memoria de las antiguas ancestros tribales. Un palimpsest biológico en capas con el tiempo, que muestra cuán estrechamente la evolución se entrelaza con la historia. Y, sin embargo, socialmente, estas comunidades a menudo fueron marginadas, olvidadas o reescritas como notas al pie. Su presencia en los libros escolares puede ser limitada. Pero su presencia en las líneas de sangre es irrefutable. En los estudios demográficos modernos, incluso cuando se observa la homogeneidad genética entre los bengalíes. Los investigadores señalan estos marcadores muy indígenas como características definitorias de lo que hace que el grupo sea genéticamente distinto de otros asiáticos del sur. No dominante, sino esencial. No es ruidoso, pero fundamental. Entonces, cuando preguntamos qué hace que el ADN bengalí sea único, la respuesta no es solo en la mezcla externa, no solo en invasiones o migraciones de tierras distantes. También está en aquellos que siempre estuvieron aquí. Quien nunca cruzó las fronteras, porque vivían antes de las fronteras. No se han ido. Están incrustados. Cada respiración dibujada en el suelo de Bengala lleva un rastro de ellos. Cada genoma secuenciado hoy revela las sombras de sus genes, aún vivos, todavía tarareando en el torrente sanguíneo de un pueblo que camina calles modernas pero lleva antiguos bosques en sus células. En la vasta y compleja red social del sur de Asia, la casta ha actuado durante mucho tiempo como un límite, invisible pero profundamente consecuente. Durante siglos, formó matrimonios, ocupaciones, movimiento e incluso fe. Y a menudo, dejó una impronta clara en el ADN. ¿Pero Bengala? Bengala cuenta una historia diferente. A diferencia de muchas regiones de la India, donde las líneas de casta fosilizadas durante las generaciones,
Bengala parece haber resistido esa rigidez, no del todo, sino suficiente para dejar una anomalía genética. Uno que desafía lo esperado. Los estudios de la población revelan algo raro, una uniformidad genética inesperada entre los bengalíes, independientemente de la casta o la clase. Ya sea que se muestre un brahmán de Bengala occidental, un agricultor musulmán de Sile o un kayasta de Dhaka, la estructura genética subyacente sigue siendo sorprendentemente cohesiva. No es que la casta no haya existido. Lo hizo, en la ley, en la práctica, en la tradición. Pero su legado biológico está mucho menos arraigado que en otras partes del subcontinente. En Uttar Pradesh, por ejemplo, los grupos de casta superior e inferior pueden mostrar una separación genética clara incluso hoy. En Bengala, esa separación comienza a difuminar. ¿Qué explica esto? La historia, una vez más, es la clave. El sistema de castas de Bengala, aunque está presente, surgió más tarde y menos rígidamente que en el núcleo indogangético. La densa economía agraria de la región, las redes comerciales marítimas y los movimientos religiosos sincréticos contribuyeron a un tejido social más permeable. Los poetas bhakti, los místicos sufíes, los cantantes de baúl, no solo cuestionaron la casta, a menudo lo ignoraban por completo. Esa elasticidad cultural se tradujo en apertura biológica. Las restricciones matrimoniales fueron más sueltas. La movilidad social, aunque no universal, era más alcanzable. Y durante los periodos de agitación, hambrunas, cambios coloniales, migraciones de partición, la mezcla se intensificó. Ondas de movimiento de este y oeste inundaron la región con nuevos sindicatos, nuevas comunidades y con ellos, nuevos genomas. Incluso la identidad religiosa no creó fuertes particiones genéticas. Los bengalíes musulmanes e hindú comparten perfiles genéticos abrumadoramente similares, algo que no es universalmente cierto en otra parte de la India. Las líneas de fe pueden haber dibujado divisiones sobre la superficie, pero debajo de ella, la sangre contó una historia diferente. Esta cohesión genética tiene otra implicación, distribución generalizada de rasgos clave. Ya sea que analicemos las variantes del sistema inmune, las susceptibilidades de las enfermedades o los haplogrupos ancestrales, los encontramos no en conjunto dentro de las castas o regiones, sino que se comparten ampliamente en toda la población. Eso hace que los bengalíes sean únicos e increíblemente valiosos para la investigación genética. En una tierra donde las categorías sociales una vez mantuvieron el poder, el genoma ofrece una rebelión tranquila, una corriente subterránea igualitaria que fluye debajo de las jerarquías históricas. Hay algo profundo aquí. En un mundo que todavía lucha con divisiones hereditarias, Bengala ofrece una visión genética de lo que sucede cuando esas divisiones se ablandan, no ent. IRY desaparece, pero evoluciona. Y el resultado no es confusión, sino coherencia. No caos, sino convergencia. El genoma bengalí, desde esta luz, se convierte en más que un mapa de ascendencia. Se convierte en un recordatorio, que la identidad puede sobrevivir a la diversidad, que la unidad no requiere uniformidad, y que la biología a menudo se mueve más rápido que la tradición. Imagine un gran mapa genético, un mosaico de poblaciones que se extienden desde el Mediterráneo hasta el Mar del Sur de China. En este mapa, cada grupo se agrupa en patrones familiares. Pero luego está Bengala, una firma que no sigue las reglas. Cerca, pero no del todo alineado. Familiar, pero innegablemente distinto. El genoma bengalí, a primera vista, parece hacer eco de sus vecinos, indios del norte al oeste, asamés al noreste, nepalíes al norte. Pero en un análisis más profundo, se desvía. Y en ese desvío se encuentra su identidad. Tome las poblaciones gangéticas, comunidades en Bihar, Uttar Pradesh y el norte de la India. Comparten los componentes de ascendencia del sur de Asia fundamental, Ani del noroeste, así de la prehistoria profunda. Su composición genética está inmersa en el legado indo-ario. Pero lo que les falta es lo que poseen los bengalíes, una infusión rastreable y cuantificable del ADN de Asia Oriental.
En las comparaciones genéticas de lado a lado, esta distinción se vuelve marcada. Los bengalíes llevan constantemente alrededor de 5 a 15% de ascendencia este o sudeste asiático, ausente en sus vecinos occidentales. No es solo ascendencia. Son alelos. Son los haplogrupos. Es adaptación. Al noreste, en Assam y los estados vecinos de la colina, el cambio se intensifica. Los asameses, particularmente grupos indo-arios no tribales, muestran un perfil que se superpone a los bengalíes, pero solo un poco más oriental. La diferencia es el gradiente, no la pared. A medida que uno se mueve hacia el este, aumenta el componente de Asia Oriental. El ADN bengalí se encuentra precisamente en esta pendiente de transición que encarna tanto la convergencia como la divergencia. Luego vienen las poblaciones nepalíes, una dualidad dividida. Los grupos indoarios de casta alta se parecen mucho a los indios del norte. Pero los pueblos tibeto-burman de las colinas Serpa, Tamán, Magar muestran marcadores dominantes de Asia Oriental. Los bengalíes, una vez más, caen en el medio. Llevan la influencia oriental sin convertirse por completo. Una mezcla equilibrada. No adaptada a la montaña, sino de delta. Más al este, el pueblo birmano se encuentra casi por completo en el otro extremo del espectro. Su ADN se grupos con fuerza con los asiáticos del sudeste, genéticamente más cerca de los chinos que de cualquier grupo del sur de Asia. Los grupos de genes bengalíes y birmanos pueden tocar en las fronteras, pero sus núcleos están separados por miles de años de migración y evolución. Y, sin embargo, cuando los científicos rastrean los segmentos específicos de Asia Oriental en los genomas bengalíes, encuentran algo curioso: esos segmentos se parecen no a los birmanos modernos, sino a Tibeto-Burman más al norte, tal vez sugiriendo que el flujo de genes original hacia Bengala proviene de corredores de migración de tierras altas, no costeras. Al final, este análisis comparativo no aísla a los bengalíes. Los contextualiza. Muestra que su singularidad no es una isla genética, es una encrucijada. Un punto de reunión. Una zona de gradiente donde el pasado subcontinental profundo se encuentra con la frontera oriental. Los genes no evolucionan en el vacío. Ellos responden. Se adaptan. Y en Bengala, el medio ambiente ha sido más que un telón de fondo, ha sido una fuerza implacable que da forma al genoma a través de milenios. Uno de los ejemplos más urgentes se encuentra debajo de la superficie, en el agua. Bangladesh sufre de una de las peores contaminaciones del arsénico del agua subterránea del mundo. Millones dependen de los pozos de tubo, muchos de los cuales sacan agua contaminada con arsénico de la tierra. La exposición crónica causa cáncer, daño a los órganos y efectos generacionales para la salud. Pero los investigadores que estudian comunidades afectadas notaron algo extraño: no todos reaccionan lo mismo. Algunas personas, a pesar de la alta exposición, muestran una mejor tolerancia del arsénico. Y resulta que la respuesta puede ser genética. Los estudios de todo el genoma han identificado variantes en genes como AS3MT y FTCD que influyen en el metabolismo del arsénico. Estas variantes no eliminan el riesgo, pero mejoran la eficiencia de la desintoxicación, insinuando una posible respuesta evolutiva en curso a una crisis local única. El ADN de Bengala, al parecer, se está ajustando, silenciosamente, lentamente, a envenenar. Y esa no es la única adaptación ambiental. La intolerancia a la lactosa sigue siendo alta entre los bengalíes, un marcador de su antigua dependencia de dietas y pescado a base de plantas en lugar de cultivos lácteos pastorales. No es una deficiencia. Es una impronta ancestral. El cuerpo bengalí nunca fue construido para la leche de vaca, fue construido para arrozales, lentejas y captura de ríos. Luego está el problema del riesgo de enfermedad. Al igual que otros asiáticos del sur, los bengalíes muestran mayores predisposiciones genéticas a afecciones como diabetes tipo 2, enfermedad de la arteria coronaria y síndrome metabólico.
Pero sus perfiles de riesgo difieren sutilmente, posiblemente debido a patrones de mezcla y adaptaciones dietéticas históricas. Los genes vinculados a la resistencia a la insulina pueden haber ayudado a conservar energía durante las familias frecuentes NES. Hoy, en las dietas urbanas, son contraproducentes. Incluso el sistema inmunitario cuenta esta historia. Los estudios sobre la diversidad del receptor de células asesinas, genes que rigen cómo nuestros cuerpos luchan contra los patógenos, muestran un notable polimorfismo en las poblaciones bengalíes. La diversidad aquí significa resiliencia. Un genoma que ha sido moldeado no solo por quien llegó, sino por lo que trató de matarlos. En resumen, el entorno de Bengala no solo probó a las personas, sino que esculpió su mismo código. Los libros de historia hablan de reyes y batallas. Pero los genomas llevan lo que olvidan los libros, el aliento de las mujeres que quedan fuera de los linajes, el movimiento de los comerciantes sin nombre, el terror de las pandemias invisibles. En Bengala, ese archivo oculto es excepcionalmente rico. Cada capa de datos genéticos apunta a una conversación ininterrumpida con la historia. La división Aniasí hace eco de la llegada de idiomas indoeuropeos. Las firmas del este de Asia marcan un momento en que el comercio floreció a lo largo de los corredores fluviales. Las influencias turcas y persas susurran a través de raros linajes de cromosomas y sobras de los tribunales medievales y caravanserais. Incluso la presencia de antiguos haplogrupos maternos habla de migración no por ejércitos, sino por matriarcas. Las mujeres que se mudaron, a través del matrimonio, la hambruna o la peregrinación, llevan linajes mitocondriales que todavía existen, sin cambios, en los bengalíes modernos. El genoma muestra la influencia de los clanes de Asia Central, los comerciantes del sudeste asiático y las tribus de las colinas indígenas. Y registra lo que no hacen los libros de texto, que la identidad de Bengala nunca fue singular. Estaba en capas. Polifónico. Sincrético. Cuando uno compara muestras de ADN antiguas en el sur de Asia, Bengala muestra repetidamente una superposición con poblaciones distantes, las tribus de la cresta mongoloides, la meseta iraní. Incluso los árboles mitocondriales del cercano oriente. No en olas dominantes, sino en hilos tranquilos, entretejidos en el patrón más amplio. Esta riqueza genética no es accidental. Es el subproducto de una geografía lo que alentó el contacto. Un delta del río que conectaba las montañas con el mar. Una apertura lingüística que absorbió más de lo que expulsó. En Bengala, la historia no solo se recuerda. Es heredado. Hemos viajado a través de siglos, no en barco o mapa, sino por el genoma. Hemos visto cómo la migración, la supervivencia, el clima, la casta y la convergencia han moldeado al cuerpo bengalí en algo realmente raro. Ahora nos dirigimos a ti. ¿Qué parte de este viaje te sorprendió más? ¿Era la huella digital del este asiático enterrada en sangre? ¿La guerra contra el cólera escrita en el sistema inmune? ¿Las voces antiguas transportadas por genes tribales, todavía susurrando hoy? Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia genética de Bengala sacudió tu comprensión. Y si crees que este tipo de narración de historias, arraigada en la ciencia, impulsada por la historia, merece una audiencia más grande, comparte este video, presiona ese botón y nos ayuda a traer historias ocultas a la luz.